En esta segunda parte del tema de geometría analítica en el plano, vamos a estudiar lo que es un haz de rectas. Vamos también a ver qué posiciones pueden ocupar dos rectas en el plano, las condiciones de perpendicularidad de dos rectas y al mismo tiempo calcular también ángulos y distancias. Empecemos definiendo lo que es un haz de rectas secantes. Se llama haz de rectas secantes en el punto P de coordenadas x1 y x1 al conjunto de todas las rectas que pasan por el punto P. Este punto recibe el nombre de vértice del haz. La ecuación del haz de rectas secantes se puede expresar mediante cualquiera de las siguientes expresiones. La primera posibilidad sería alfa por entre paréntesis x menos x1 más beta por entre paréntesis y menos x1 igual a 0. Dando valores a alfa y beta, obtendremos las distintas ecuaciones del haz. Alfa y beta no pueden ser simultáneamente 0. Otra posibilidad para expresar la ecuación de un haz de rectas secantes es la siguiente. Y menos x1 igual a m por x menos x1. Dando valores a la pendiente m, obtendremos las distintas ecuaciones del haz. No obstante, en este caso, a esta ecuación habría que añadirle el caso x igual a x1, que no se podría obtener con la expresión anterior. Por último, si conocemos las ecuaciones generales de dos de las rectas secantes, R ax más bi más c igual a 0 y S a'x más b'y más c' igual a 0, podríamos calcular todas las demás con la expresión alfa por, entre paréntesis, ax más bi más c, más beta por, entre paréntesis, a'x más b'y más c'. Todo ello igual a 0. Dando valores a alfa y beta, obtendremos las distintas ecuaciones del haz. Evidentemente, igual que en el caso anterior, alfa y beta no pueden ser simultáneamente 0. Veamos ahora lo que es un haz de rectas paralelas. Dada la recta R, de ecuación ax más bi más c igual a 0, la ecuación del haz de rectas paralelas a R viene dada por la expresión ax más bi más k igual a 0. Dando valores a k, obtendremos todas las ecuaciones paralelas a la recta dada. Veamos las posiciones relativas que pueden ocupar dos rectas en el plano. Dos rectas en el plano pueden ser coincidentes, en realidad son la misma recta. Paralelas, son dos rectas distintas que no tienen ningún punto en común. Y secantes, son dos rectas que tienen un punto en común. Podemos averiguar fácilmente su posición en los siguientes casos. Si conocemos sus ecuaciones generales, si conocemos las ecuaciones generales de las rectas R ax más bi más c igual a 0 y S a'x más b'y más c' igual a 0, y se verifica. Si los coeficientes de las rectas son proporcionales, es decir, a partido por a' es igual a b partido por b' y es igual a c partido por c', entonces, en este caso, las rectas son coincidentes. Si en cambio se verifica que a partido por a' es igual a b partido por b', pero distinto de c partido por c', las rectas serían paralelas. Y por último, si a partido por a' es distinto de b partido por b', las rectas serían secantes. También podemos estudiar la posición relativa de dos rectas si conocemos sus pendientes. Si las pendientes de dos rectas son iguales, automáticamente sabemos que las rectas son o bien paralelas o bien coincidentes. Y en caso contrario, es decir, si las pendientes de dos rectas son distintas, las rectas son secantes. En el primer caso, pendientes iguales, para distinguir si son paralelas o coincidentes, habría que coger un punto cualquiera de una de las rectas y comprobar si pertenece a la otra recta. Si perteneciese, serían coincidentes. En caso contrario, serían paralelas. Por último, también podemos conocer las posiciones relativas de dos rectas si identificamos sus vectores de dirección. Si las coordenadas de los vectores de dirección de dos rectas son proporcionales, las rectas son o bien paralelas o bien coincidentes. Y en caso contrario, es decir, si las coordenadas de los vectores de dirección de dos rectas no son proporcionales, las rectas son secantes. En el primer caso, vectores de dirección proporcionales, para distinguir si son paralelas o coincidentes, habría que coger un punto cualquiera de una de las rectas y comprobar si pertenece a la otra recta. Si perteneciese, serían coincidentes, en caso contrario, serían paralelas. Veamos ahora cómo podemos saber si dos rectas son perpendiculares. Para ello basta con que se cumpla alguna de las condiciones siguientes. Dos rectas R y S son perpendiculares cuando se cumple, acabo de decir, alguna de las condiciones siguientes. La primera condición,
que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1. Es decir, la pendiente de la recta R por la pendiente de la recta S tiene que ser igual a menos 1. Otra condición que se puede dar es que el producto escalar de sus vectores de dirección sea nulo. Es decir, si las coordenadas del vector v son v1, v2 y las coordenadas del vector w son w1, w2 y son los vectores de dirección de las rectas R y S respectivamente, si haciendo el producto escalar este es 0, los vectores serían perpendiculares y por lo tanto las rectas también serían perpendiculares. Es decir, si v1 por v1 más v2 por v2 es igual a 0, las rectas son perpendiculares. Por otra parte, se denomina vector normal de la recta R y se representa por n a cualquier vector perpendicular al vector de dirección de la recta R. Si las coordenadas de un vector director de la recta son A, B, es fácil, o resulta muy fácil, calcular las coordenadas de un vector normal a dicha recta, que serían menos BA o también B menos A. Para calcular el ángulo que forman dos rectas, tenemos que tener en cuenta que dos rectas, cuando se cortan, determinan dos ángulos. Pues bien, se denomina ángulo que forman las dos rectas al menor de esos dos ángulos. Observando el gráfico, se observa claramente que la suma de los ángulos sería 180 grados. Bueno, pues el ángulo que forman dos rectas tiene que estar comprendido entre 0 y 90 grados. Para calcularlo, disponemos básicamente de dos procedimientos en función de los datos que conozcamos. Si conocemos sus vectores de dirección, es decir, si las coordenadas del vector v son v1 y v2 y las coordenadas del vector w son w1 y w2 y estos son los vectores de dirección de las rectas R y S, entonces se verifica que el coseno del ángulo alfa es igual al valor absoluto del producto escalar de los vectores v y w partido por el producto de los módulos de los vectores v y w. Es decir, es igual al valor absoluto de v por w, de v1 por w1 más v2 por w2 partido por el producto de las siguientes raíces cuadradas. Raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado por la raíz cuadrada de w1 al cuadrado más w2 al cuadrado. Si por otra parte conocemos las pendientes de las rectas, es decir, si MR y MS son las pendientes de las rectas R y S respectivamente, entonces se verifica que la tangente del ángulo alfa es igual al valor absoluto del siguiente cociente. En el numerador, diferencia de pendientes, MR menos MS, y en el denominador, 1 más el producto de las pendientes, MR por MS. Para terminar, vamos a hablar de cálculo de distancias. Y en primer lugar, hablaremos de cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos. Dados dos puntos P y Q, de coordenadas P, x1 y su1 y Q, x2 y su2, la distancia entre los puntos P y Q es el módulo del vector PQ. Es decir, si el vector PQ tiene por coordenadas x2 menos x1 y su2 menos y1, la distancia entre los puntos P y Q es igual al módulo del vector PQ. Es decir, es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, x2 menos x1, todo ello elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, y2 menos y1, todo ello elevado al cuadrado. Y por último, vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a una recta. La distancia del punto P, x1 y su1, a la recta R, cuya expresión general es ax más bi más d igual a 0, viene dada por la siguiente expresión. Distancia del punto P a la recta R es igual a un cociente. En el numerador calculamos el valor absoluto de a por x1 más b por x1 más c. Y en el denominador calculamos la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, en el numerador lo que hacemos es sustituir en la ecuación general de la recta x por x1 e y por y1 y luego calculamos su valor absoluto. Y en el denominador calculamos en realidad el módulo del vector director de la recta